Acá tenemos un dibujo muy bonito del libro Netter, de unos buenos dibujos anatómicos, donde vemos una vista superior, un corte axial, y una vista superior donde se deja ver en tres dimensiones un poco hacia más inferior, es una vista superior, donde esto es derecho, esto es izquierdo, esto es posterior y esto es anterior. Acá tienen el estómago. Y bueno, acá lo que se grafica muy bien es esta membrana peritoneal, ¿sí? Este peritoneo parietal que viene por la pared lateral, llega hasta la pared posterior y va envolviendo a los órganos de la región retroperitoneal, al riñón, a la vena cava, al páncreas, ¿sí? Se refleja a nivel del vaso, después pasa a formar parte del peritoneo visceral que envuelve al estómago, el epiplón menor, este sector, pasando por el pedículo hepático. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es este peritoneo parietal posterior que adhiere, digamos, o recubre los órganos que están por detrás de la cavidad abdominal. Acá es importante hacer la salvedad con respecto a ciertos órganos, como es el páncreas, ¿sí? El páncreas, el duodeno. Sabemos que desde el punto de vista embriológico, el páncreas y el duodeno son órganos abdominales o intraabdominales que están cubiertos también por esta membrana, que en ese momento sería una membrana visceral. Luego, por los diferentes plegamientos del peritoneo y de los órganos abdominales, los diferentes movimientos, el páncreas y el duodeno queda adherido a la pared posterior del abdomen y se forman las fascias de coalescencia, donde estas membranas, el peritoneo parietal posterior, por decirlo así, verdadero o embriológico, se adhiere a la cara posterior del páncreas, ¿sí? Formando fascias, y esta fascia como que pierde esos límites, y el peritoneo visceral de la cara anterior de estos órganos empieza a formar parte del peritoneo parietal, o se confunde con el peritoneo parietal que sigue hacia los costados. ¿Cómo vemos estos espacios en una tomografía? Bueno, acá tenemos una tomografía axial que intenta mostrar la región, y vemos esta línea blanca, ¿sí? Que está un poco esquematizando dónde estaría el límite de este peritoneo parietal posterior, ¿sí? O sea, el peritoneo envuelve el hígado, envuelve la pared, acá se refleja y forma el peritoneo parietal posterior, ¿sí? Que envuelve los riñones, envuelve al duodeno, la cabeza del páncreas, ¿sí? La otra porción del duodeno llega hasta el colon, envuelve al colon. O sea, sabemos que el colon el descendente, el duodeno páncreas, están soldados, ¿sí? Están fusionados con una fascia de coalescencia hacia el peritoneo posterior. Entonces la hoja se repliega de esta manera, ¿sí? Entonces esto que está acá atrás sería la región retroperitoneal que vamos a hablar ahora. Ahí nombramos al colon, la cabeza del páncreas, al duodeno, acá están los riñones, ¿sí? Los dos riñones, la vena cava, la aorta por aquí, ¿sí? Ramas de la aorta. Entonces, ese peritoneo o región retroperitoneal podemos dividir a su vez por una fascia que pasa por delante de los riñones, una fascia prerrenal, ¿sí? En un espacio pararrenal anterior, ¿sí? Está al lado de los riñones, en la parte de adelante, pero se llama pararrenal. Y esta región pararrenal es la que involucra al páncreas principalmente, que vemos acá, cabeza y cuerpo. La cola sabemos que suele estar libre en el peritoneo, es donde apunta hacia el vaso, y el colon que empieza a verse ahí. Esto, fíjense que es esquemático, no es muy difícil de determinarlo, no es que esta porción queda por detrás. Esto en realidad acá está empezando la fascia y el vaso cuelga hacia atrás, pero la región va a seguir hacia abajo. Entonces acá tenemos al páncreas, la vena esplénica, la arteria mesentérica superior, la aorta. Entonces esta fascia prerrenal llega por delante de los riñones, pasa por delante de los grandes vasos y va hacia el otro lado del riñón. Y estos son los principales órganos que involucra a la región pararrenal anterior. Acá en un corte más inferior, lo mismo, esta fascia prerrenal o pararrenal anterior envuelve a los vasos, sigue por acá, del otro lado,
y por delante deja al colon descendente que está empezando, perdón, ascendente, colon descendente, el cabeza de páncreas con el duodeno en este sector, ¿sí? Acá difícil de saber, probablemente parte del duodeno está el ángulo de Treitz, que es lo que vamos a ver que está adosado a la peritoneo parietal posterior. Después ya el yeyuno está libre, ¿no? Entonces esta sería la porción de la pararrenal anterior. Acá tenemos esquematizado, si bien teníamos la fascia pararrenal anterior, tenemos una fascia pararrenal posterior que envuelve por atrás a los riñones, ¿sí? Delimitando el espacio perirrenal. El espacio perirrenal, que es el que involucra a los dos riñones, y hacia el centro se une con el espacio de los grandes vasos, la vena cava inferior y la aorta acá, ¿sí? Y en algún lugar se comunican estos dos espacios. Y por último queda el espacio pararrenal posterior, que es el que está por detrás de esta fascia, ¿sí? Que es el que contiene este tejido adiposo, el pararrenal posterior por detrás de la fascia pararrenal posterior. Acá lo tenemos esquematizado de nuevo para que vean lo que es el espacio retroperitoneal, el pararrenal anterior, un corte más superior, un corte más inferior, el perirrenal y el pararrenal posterior, ¿sí? Un breve repasito sobre los órganos que están involucrados en la región para que vayamos viendo. Acuérdense: el páncreas, ¿sí? La vena esplénica, la vena cava inferior, la aorta, estos los bigotes que cuelgan a los costados de la aorta siempre son los pilares del diafragma. Fíjense como esos dos largas líneas colgándose a los costados, los pilares del diafragma que se continúan acá con el diafragma propiamente dicho. El polo superior del riñón derecho, el riñón izquierdo. Acá vemos las glándulas suprarrenales, una y otra. El vaso, bueno, no es de la región, pero se puede ver acá bien. Acá en otro corte, los dos riñones. Vemos la vena cava, cómo llega la vena renal izquierda, ¿sí? Acá la aorta, que está por detrás de la vena renal izquierda. Acá está el famoso compás aórtico mesentérico. Entre la aorta y la arteria mesentérica enganchan, ¿sí? Uno pasa por, digamos, envuelven a la vena renal, la vena porta o lo confluente espleno portal, y acá parte de la cabeza del páncreas, ¿sí? Todo parte de la región. Un corte más inferior, acá tenemos a la vena cava de nuevo, la aorta, y en este caso acá el duodeno, pasando por delante de los grandes vasos.